El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Acabamos de leer un pasaje del Evangelio de San Mateo, donde Jesús nos dice cómo tenemos que rezar, cuál ha de ser nuestra manera de rezar. Y el Señor nos dice que tenemos que rezar no como los paganos que se imaginan que por hablar mucho Dios les hará caso. Es como si el Señor nos dijera: ves a la oración muchas veces más a escuchar que hablar. Sabéis que hay dos tipos de oraciones. Está la oración vocal y la oración mental. La oración vocal es esta oración memorística, el Padre Nuestro, el Ave María, la Salve, etcétera, ¿no? El credo, que prácticamente la recitamos de memoria, y lo que hemos de procurar es poner esfuerzo para saber qué digo y a quién se lo digo, para no rezar como un loro, ¿eh? Esta es la oración vocal. Pero después está la oración mental. La oración mental es un diálogo entre Dios, que es nuestro Padre. Fijaros que es la primera característica que Jesús dice: cuando recéis, rezad así. Y la primera palabra es Padre. A un padre se dirige con confianza, con cariño, con amor, sabiendo que mi Padre pues me ama, me quiere, que todo lo que yo le pida y me convenga, me lo dará. Es decir, el Señor Jesús nos está diciendo: rezad con confianza. Y tú y yo le hemos de pedir a la Virgen, que es maestra de oración, que nos enseñe a rezar, porque muchas veces no rezamos así. Hay veces que tú y yo rezamos como si fuéramos al Corte Inglés y uno dice: a ver, quiero la salud de no sé quién, o este problema económico, o esta dificultad familiar, yo te pido esto, rezo tantos rosarios, voy a misa no sé cuántas veces, y tú, Jesús, me das esto que te pido. Y si no nos lo da, nos contrariamos, o pensamos que no nos escucha, o pensamos que no sirve para nada rezar, cuando no es así. Dios siempre nos escucha. Y algunas veces, cuando no nos da las cosas inmediatamente, es porque no nos conviene. Y Jesús nos enseña a rezar. Fijaros qué bonito, las 7 peticiones del Padre Nuestro, ninguna pedimos por nosotros. Jesús quiere que tengamos un corazón grande, quiere que sepamos pedir por lo realmente importante, y lo realmente importante es que tú y yo
seamos buenos hijos de Dios, que tú y yo seamos santos, que tú y yo sepamos hacer en todo momento lo que Dios quiere de nosotros. Recuerdo en una ocasión entrar en una parroquia y ver en el primer banco a una niña de 6 años de rodillas rezando al sagrario. Y me acerqué y le pregunté, ¿qué haces? Y me dijo, rezar. O sea, ¿qué preguntas tiene el sacerdote, no? O sea, ya sabe que no estoy bailando unas sardanas, ¿no? Rezar. ¿Y a quién rezas? A Jesús. Fijaros qué acto de fe, ¿eh? Jesús que está en el sagrario, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, realmente, verdaderamente, sustancialmente, el mismo que nació en Belén. Y que nosotros tenemos esa fe de que con la transustanciación en la Santa Misa el pan se convierte en el cuerpo y el vino en la sangre. Y esta niña que decía, ¿a quién rezas? A Jesús. ¿Y qué le pides? Y me llamó la atención lo que le decía esa niña de 6 años a Jesús. ¿Qué le pides? Y contestó, le digo, Jesús, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Rezamos tú y yo así? Vamos a Jesús y le preguntamos de corazón, Jesús, ¿en qué te puedo ayudar? Porque sé que tú nos lo has enseñado en el Padre Nuestro, que dices, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo ya se hace, pero ¿y en la tierra? En la tierra depende de nosotros que se haga la voluntad de Dios o no. Y que se haga la voluntad de Dios en cosas muy pequeñas. Tú y yo somos muy normales, llenos de defectos, llenos de limitaciones, llenos de errores, pero tenemos la capacidad de preguntarle a Jesús, Jesús, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar en el trabajo? ¿En qué te puedo ayudar en la familia? Y muchas veces vemos que el Espíritu Santo nos dice, ¿por qué no sonríes más? ¿Por qué no eres más generosa? ¿Por qué no vives mejor este horario? ¿Por qué no sabes prescindir de estos gustos y intentas ayudar más a los otros? La oración. Cada día tendríamos que intentar rezar un poco con el Evangelio del día, que es la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Fijaros que el sacerdote, cuando ha cogido el Evangelio, al acabar el Evangelio, le da un beso. Pero tú y yo, cuando estábamos leyendo el Evangelio, estábamos de pie. ¿Y por qué estábamos en la postura de pie? Porque cuando uno lee el Evangelio, nosotros que somos discípulos de Cristo, hasta la postura de estar de pie significa seguimiento. Señor, yo quiero ir donde tú quieres que vaya. Hazme pronto a escuchar tu voz y a seguir tus mandatos. Bien, y por último, acabo, este Evangelio dice una cosa que es fundamental, que sepamos perdonar. Una de las 7 peticiones es, porque perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. La primera parte de la misa prácticamente es por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Yo pecador, Jesús, perdóname. Cuando uno se siente pecador, cuando uno dice, yo soy un pecador, pero que ama a Jesucristo, pero soy un pecador, qué fácil es perdonar. Porque si Jesús a mí siempre me perdona y es Dios,
¿cómo yo no voy a saber perdonar a los demás? Entonces entendemos esta pregunta de San Pedro a Jesús: ¿cuántas veces hay que perdonar? Y San Pedro, pensándose que iba a decir un número que escandalizaría a todos, dice 7 veces, y Jesús le dice 70 veces 7, que no quiere decir 490, sino que quiere decir siempre y a todo el mundo. Pero esto sin la ayuda de Dios es imposible. Y nosotros en misa, y con esto acabo, fijaros, tenemos un gesto que es daros la paz. Y entonces uno le da la paz al que tiene al lado, pero al que tiene al lado no es esa persona con ese apellido, es a toda la humanidad. Jesús, yo quiero perdonar como tú nos has perdonado. Y por eso la misa acaba diciendo: podéis ir en paz. Podéis ir en paz, porque qué alegría cuando uno se siente perdonado y qué alegría cuando uno sabe perdonar.